El auge de Roma. El imperio en su apogeo. Roma, nacida como una pequeña aldea en la orilla del río Tíber, se alzó en los siglos 7 a.C. bajo la leyenda de los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte y la princesa Rea Silvia. Durante sus primeros siglos, Roma fue una monarquía, pero alrededor del 509 a.C., se convirtió en una república, caracterizada por un sistema de gobierno basado en un senado y magistrados elegidos por los ciudadanos. Roma, a lo largo de los siglos, luchó en diversas guerras para expandir su territorio, desde la lucha contra los samnitas hasta la famosa serie de guerras contra Cartago, conocidas como las Guerras Púnicas, 264-146 a.C. Fue en estas guerras donde Roma adquirió una gran parte de su poder, derrotando a una de las mayores potencias de la época, Cartago, y conquistando vastos territorios en el norte de África, Hispania y las islas del Mediterráneo. El dominio romano continuó creciendo, pero también lo hicieron las tensiones internas. La República, aunque gloriosa en sus victorias, se vio marcada por la corrupción, la ambición desmedida de algunos líderes y la desigualdad entre ricos y pobres. Esto llevó a una serie de guerras civiles que culminaron con el ascenso de Julio César, un general victorioso que, tras cruzar el Rubicón en el 49 a.C., se convirtió en dictador perpetuo. La muerte de César en 44 a.C. provocó otro periodo de caos, pero finalmente el sobrino de César, Octavio, más conocido como César Augusto, salió victorioso. En el 27 a.C., Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma, marcando el inicio del Imperio Romano. Durante su reinado, Roma alcanzó la estabilidad y el esplendor, disfrutando de un periodo conocido como la Pax Romana, 27 a.C. 180 después de Cristo, en el que la expansión territorial alcanzó su máximo apogeo y Roma floreció en el arte, la arquitectura, la cultura y la ciencia. El Imperio Romano, el glorioso imperio bajo los emperadores, Roma consolidó su poder y se convirtió en la civilización más avanzada del mundo antiguo. Desde las magníficas estructuras del Coliseo hasta el Foro Romano, la ingeniería romana dejó una huella indeleble en la historia. En el siglo II d.C., bajo el gobierno de Trajano, el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, desde Britania hasta Egipto y desde Hispania hasta Mesopotamia. Sin embargo, tras la muerte de Marco Aurelio en 180 después de Cristo, el imperio comenzó a enfrentar dificultades. La Pax Romana llegó a su fin, y una serie de emperadores débiles y malas decisiones llevaron a una creciente inestabilidad política. Los ataques de tribus bárbaras, como los visigodos, vándalos y hunos, se convirtieron en una amenaza cada vez mayor para las fronteras del imperio. En el siglo III d.C., el Imperio Romano atravesó una de sus épocas más turbulentas. La crisis del siglo III, una serie de crisis políticas, militares y económicas, casi llevó al colapso del imperio. Durante este periodo, Roma fue invadida por hordas extranjeras, y varios emperadores fueron derrocados o asesinados en un corto lapso de tiempo. Los emperadores de la época no solo luchaban contra los enemigos externos, sino también contra los problemas internos, como la inflación y el debilitamiento del sistema militar. La división del imperio, un imperio doble. El emperador Diocleciano, 284-305 después de Cristo, intentó poner fin a esta crisis mediante una serie de reformas radicales, incluyendo la división del imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como el Imperio Bizantino. Diocleciano gobernó como emperador del Este, y Maximiano lo hizo en el Oeste. Esta división ayudó a gestionar las vastas fronteras del imperio, pero también sembró las semillas de una separación definitiva. A pesar de los esfuerzos por restaurar el orden, las tensiones entre Oriente y Occidente se profundizaron. El cristianismo, que había surgido en el siglo I d.C., también se fue expandiendo durante los siglos siguientes, desafiando la estructura religiosa tradicional del imperio. En el 313 después de Cristo, el emperador Constantino I emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo y comenzando a cambiar el carácter religioso del imperio. En 330 después de Cristo, Constantino fundó una nueva capital en Bizancio, que se convertiría en la próspera Constantinopla. El declive de Roma, inestabilidad y caos. El siglo IV d.C. marcó el comienzo de un periodo de decadencia para el Imperio Romano de Occidente.
El emperador Teodosio I, 379-395 después de Cristo, fue el último emperador que gobernó un imperio romano unido, y tras su muerte en 395 después de Cristo, el imperio se dividió definitivamente en dos: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. El Imperio Romano de Occidente, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse, se vio constantemente amenazado por invasiones bárbaras. Durante el siglo V, tribus como los visigodos, los vándalos, los hunos y los francos comenzaron a invadir las provincias romanas. Los visigodos, dirigidos por Alarico, saquearon Roma en 410 después de Cristo, un golpe devastador para el prestigio del imperio. A lo largo del siglo V, el Imperio de Occidente sufrió una serie de derrotas, no solo por las invasiones extranjeras, sino también por la corrupción interna, la ineficacia del gobierno y la falta de recursos. En 455 después de Cristo, los vándalos saquearon Roma nuevamente. La situación se agravó cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto en 476 después de Cristo por el líder bárbaro Odoacro, quien se proclamó rey de Italia. Este evento es considerado tradicionalmente como el final del Imperio Romano de Occidente. El final de Roma, el fin de una era. La caída de Roma no fue un acontecimiento abrupto, sino el resultado de siglos de declive gradual. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante casi 1000 años más. En 1453, Constantinopla fue conquistada por el Imperio Otomano, marcando así el fin definitivo del legado romano en el mundo. El fin de Roma fue también el final de una era en la que el mundo mediterráneo fue dominado por una sola potencia. Sin embargo, su legado perduró en la cultura, el derecho, las ciencias y la arquitectura, y Roma se convirtió en un símbolo eterno de poder y grandeza. Su caída no significó el final de su influencia, sino la transición hacia un nuevo mundo en el que los vestigios del Imperio Romano seguirían siendo una base fundamental para las futuras civilizaciones. La caída en la memoria colectiva. La caída de Roma sigue siendo una de las historias más fascinantes de la historia humana. Sus causas fueron múltiples y complejas, y su desenlace fue el resultado de una serie de factores internos y externos. Sin embargo, su impacto perdura hasta hoy. Roma no solo fue una civilización que cayó, sino una que dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad, un legado que sigue vivo en los cimientos de las sociedades modernas.